este caso, ante esta causa. Perú alega que no existe frontera marítima convenida entre los dos países y pide a la Corte que establezca una línea de frontera utilizando el método de la equidistancia para lograr así un resultado equitativo. Chile argumenta que la Declaración de Santiago de 1952 estableció una frontera marítima internacional siguiendo el paralelo de latitud a partir de el punto en que se inicia la frontera terrestre entre Chile y Perú, extendiéndose hasta un mínimo de 200 millas marinas. Además, se apoya en diversos argumentos y en la práctica posterior que confirmarían la existencia de esa frontera. Chile pide a la Corte que confirme, en consecuencia, esa línea de frontera. Perú alega asimismo que más allá del punto en que llega a su fin la frontera marítima común, tiene derecho a ejercer soberanía exclusiva sobre una zona marítima que se extiende mar adentro a una distancia de 200 millas marinas desde la línea de base. Estas zonas marítimas se presentan en el mapa número 2 en azul más oscuro. Chile responde que Perú no tiene derecho a ninguna zona marítima más allá o al sur del paralelo de latitud, siguiendo el cual, como sostiene Chile, se establece la frontera marítima internacional. Para poder zanjar este diferendo, la Corte en primer lugar debe determinar si existe frontera marítima convenida, que es lo que sostiene Chile. Al abordar esta cuestión, las partes consideraron el significado de las proclamaciones de 1947, de la Declaración de Santiago de 1952 y de los diversos acuerdos finalizados en 1952 y 1954. Han remitido también a la práctica de ambas partes posterior a la Declaración de Santiago de 1952. La Corte empezó examinando los párrafos pertinentes del decreto peruano de 1947 y de la Declaración de Chile de 1947. En dichos instrumentos, Chile y Perú proclaman unilateralmente ciertos derechos marítimos que se extienden 200 millas marinas desde sus respectivas costas. La Corte toma nota de que las partes convienen en que las proclamaciones de 1947 en sí no establecen una frontera marítima internacional. Es por ello que considera la Corte que las proclamaciones de 1947 han de ser tomadas en cuenta solamente a efectos de establecer si los textos son prueba de la interpretación de las partes en lo que hace al establecimiento de una futura frontera marítima entre sí. La Corte observa que el párrafo 3 de la Declaración de 1947 de Chile hace referencia a un paralelo matemático que se proyecta mar adentro a una distancia de 200 millas marinas desde la costa chilena. Un paralelo matemático de esta naturaleza limitaría hasta qué punto mar adentro se establecería esta proyección, pero no establecía los límites laterales. No obstante, la Declaración de 1947 sí señala que se refería a la plataforma continental y a los mares adyacentes a las costas chilenas. Parecía implicar la necesidad de establecer en un futuro los límites laterales de la jurisdicción que pretendía establecer dentro de un perímetro establecido. Toma nota además la Corte de que el decreto de Perú de 1947 en su párrafo 3 hace referencia a los paralelos geográficos para identificar su zona marítima. La descripción de las zonas marítimas pertinentes en las proclamaciones de 1947 parece utilizar el método del tracé paralelo, del trazado paralelo. No obstante, el uso de un método de esta naturaleza no bastaría para establecer clara intención por parte de las partes de que la eventual frontera marítima sería siguiendo un paralelo.
La Corte recuerda que el párrafo 3 de la Declaración de 1947 de Chile establece la creación de zonas de protección para la industria ballenera y para la pesca en aguas profundas, considerando que estos podrán modificarse de cualquier manera para estar en conformidad, de acuerdo con las circunstancias sobrevinientes y nuevos conocimientos, descubrimientos, estudios e intereses de Chile, tal y como se necesita en un futuro. Este lenguaje condicional no puede verse como que compromete a Chile a un método específico de delimitar una futura frontera lateral con sus estados vecinos. Más bien, se trata aquí, por parte de Chile, de establecer una zona de protección y de control para garantizar la explotación y preservación de los recursos naturales. El lenguaje del decreto peruano de 1947 es igualmente condicional. En el párrafo 3, Perú se reserva el derecho de modificar sus zonas de control y protección como resultado de, y cito, intereses nacionales que en un futuro puedan resultar necesarios. A la luz de las declaraciones de 1947, y su naturaleza provisional, ello excluye la interpretación de las mismas como que reflejan una interpretación compartida por las partes sobre la delimitación marítima. A la vez, la Corte observa que las proclamaciones de 1947 de las partes incluyen reclamaciones similares relativas a sus derechos y a su jurisdicción en las zonas marítimas, lo que da lugar a la necesidad de establecer los límites laterales de dichas zonas en un futuro. Habiendo llegado a esta conclusión, la Corte no tendrá entonces que examinar el argumento de Chile relativo a la pertinencia de la comunicación de las proclamaciones de 1947 inter se y la respuesta de Perú a dicho argumento. Toma nota, no obstante, la Corte de que tanto Perú como Chile simplemente acusaron recibo de la notificación de la otra parte sin hacer referencia al posible establecimiento de una frontera marítima internacional entre sí. Pasa entonces a examinar la Corte la cuestión sobre si la Declaración de Santiago de 1952 estableció frontera marítima entre las partes. Se pide a la Corte que analice los términos de la Declaración de Santiago de 1952 de conformidad con el derecho internacional consuetudinario de interpretación de tratados, tal y como se recogen los artículos 31 y 32 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. La Corte ha aplicado estas reglas a la interpretación de los tratados concluidos, formalizados anteriormente a la aprobación de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. Inicia su estudio la Corte considerando el significado ordinario que debe darse a los términos de la Declaración de Santiago de 1952 en su contexto de conformidad con lo dispuesto por el apartado primero del artículo 31 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. La Declaración de Santiago de 1952 no hace referencia expresa a la delimitación de las fronteras marítimas de las zonas generadas por las costas continentales de sus estados partes. A ello se suma la falta de información que pudiese considerarse necesaria en un acuerdo por el que se determinan fronteras marítimas, es decir, coordenadas específicas o material cartográfico. No obstante, en su apartado cuarto, la Declaración de Santiago de 1952 sí que incluye ciertos elementos que son pertinentes al tema de la delimitación marítima. La Corte toma nota de que en su artículo 2 las partes proclaman como norma de su política internacional marítima la soberanía y jurisdicción exclusivas que a cada uno de ellos corresponde sobre el mar que baña las costas de sus respectivos países, hasta una distancia mínima de 200 millas marinas desde las referidas costas. Esta disposición establece unos derechos mar adentro, no hace referencia a la necesidad de establecer los límites laterales de las zonas marítimas de cada estado parte. El artículo 3 establece, y cito, que la jurisdicción y soberanía exclusiva sobre la zona marítima indicada incluye también la soberanía y jurisdicción exclusivas sobre el suelo y subsuelo que a ella corresponde. Fin de cita.
Una referencia de esta naturaleza a la jurisdicción y la soberanía no necesariamente requiere el que ya haya tenido lugar una delimitación. El artículo 6 expresa la intención de los Estados partes de establecer por acuerdo en un futuro los términos generales de reglamentación y protección que han de aplicarse en las zonas marítimas respectivas. En consecuencia, si bien una descripción de la distancia de las zonas marítimas y una referencia al ejercicio de jurisdicción y soberanía podría indicar que los Estados partes tenían conocimiento de la necesidad de una delimitación general, llega a la conclusión de la Corte de que ni el artículo segundo ni el artículo tercero hacen referencia explícita a ninguna frontera lateral de las zonas marítimas proclamadas de 200 millas marinas, ni tampoco puede considerarse que sean implícitas las necesidades de dichas fronteras por las referencias de jurisdicción y soberanía. Pasando al artículo cuarto de la Declaración de Santiago de 1952, la Corte nota que en su primera oración se especifica que la zona proclamada de 200 millas marítimas es de aplicarse también en el caso de territorios isleños. La segunda oración de dicho párrafo aborda la situación en que una isla o grupo de islas de un Estado parte está situado a menos de 200 millas marinas de la zona marítima general de otro Estado parte. En esa situación, el límite de las zonas respectivas será el paralelo en el punto en que la frontera terrestre del Estado en cuestión llega al mar. Observa la Corte que esta disposición, que es la única en la Declaración de Santiago de 1952 que hace referencia a los límites de las zonas marítimas de los Estados partes, nada dice respecto a los límites laterales de las zonas marítimas que no se deriven de la existencia de territorios isleños y que no son colindantes con las mismas. No convence a la Corte el argumento aducido por Chile de que este artículo cuarto podrá entenderse únicamente si se le considera que delimita no solamente las zonas marítimas insulares, sino también la totalidad de las zonas marítimas generales de los Estados partes. El significado habitual, ordinario del artículo cuarto revela un interés específico en las zonas marítimas de islas, que podrán ser pertinentes incluso si no se ha establecido aún una zona marítima general. En efecto, parecería que los Estados partes tienen como intención el dar solución a un problema específico que evidentemente podría en un futuro crear tensiones entre ellos, conviniendo que el paralelo limitaría las zonas insulares. A la luz de lo anteriormente expuesto, la Corte concluye que el significado ordinario del artículo cuarto, interpretado en su contexto, no va más allá de establecer el acuerdo de las partes respecto de los límites entre ciertas zonas marítimas insulares y aquellas zonas generadas por las costas continentales que sean colindantes con dichas zonas marítimas insulares. Luego consideró la Corte el objeto y el propósito de la Declaración de Santiago de 1952. Recuerda que ambas partes establecen ese objeto y ese propósito en forma estricta. Perú alega que la declaración se ocupa primariamente de cuestiones relacionadas con la caza de ballenas a gran escala, mientras que Chile argumenta que puede entenderse más específicamente en el sentido de que tiene que ver con identificar los perímetros de las zonas marítimas de cada Estado parte. Observa la Corte que el preámbulo de la Declaración de Santiago de 1952 se centra en la conservación y la protección de los recursos naturales necesarios para el sustento y el desarrollo económico de los pueblos chileno, ecuatoriano y peruano a través de la extensión de las zonas marítimas adyacentes a sus costas respectivas. Considera asimismo la Corte que no es necesario que examine el tema de la existencia de pequeñas islas situadas cerca de la costa en la región de la frontera marítima entre Perú y Chile. Todo el expediente demuestra que el tema de las zonas insulares en el contexto de la Declaración de Santiago de 1952 surgió de una inquietud manifestada por Ecuador.
Queda claro asimismo del expediente que las pequeñas islas no parecen haber sido una inquietud manifestada por las partes. La Corte recuerda el argumento alegado por Chile, que se basa en el apartado segundo, punto A del artículo 31 de la Convención de Viena sobre el Derecho a los Tratados, que las actas de la Conferencia de 1952 constituyen, y cito, un acuerdo relacionado con el tratado entre todas las partes en relación con la formalización del tratado. Fin de cita. Considera la Corte que las actas de la Conferencia de 1952 resumen las deliberaciones que llevaron a la aprobación de la Declaración de Santiago de 1952, más que tomar nota de un acuerdo entre los estados que están negociando. Así, más bien se le puede caracterizar como trabajos preparatorios que constituyen un medio, un instrumento adicional de interpretación en el contexto del significado del artículo 32 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. A la luz de lo anterior, la Corte no necesita en principio recurrir a medios adicionales de interpretación, tal como estos trabajos preparatorios de la Declaración de Santiago de 1952 y las circunstancias de su formalización para determinar el significado de dicha declaración. No obstante, como en otros casos, la Corte ha considerado el material pertinente que confirma la interpretación anteriormente expuesta de la Declaración de Santiago de 1952. La Corte toma nota que la propuesta original de Chile presentada a la conferencia de 1952 parecía tener la intención de establecer una delimitación general de las zonas marítimas siguiendo líneas laterales. No obstante, esta propuesta no fue aprobada. Por añadidura, las actas de la conferencia de 1952 indican que el delegado de Ecuador, y cito de las actas, observó que sería deseable el aclarar más el artículo 3, que pasó a ser el artículo 4 del texto definitivo de la Declaración de Santiago de 1952, con el propósito de evitar todo error en la interpretación sobre el solapamiento, la zona de interferencia de solapamiento en el caso de las islas, y sugirió que la declaración se redactase basándose en que la línea de frontera de la zona jurisdiccional de cada país sea el paralelo respectivo desde el punto en que la frontera terrestre entre los países llega al mar. Según las actas, esta proposición fue objeto de acuerdo de todos los delegados, por parte de todos los delegados presentes. La intervención de Ecuador, con la que manifestaron su acuerdo las partes, se limita en su inquietud de brindar mayor claridad, esclarecer el caso de las islas. Así, esta Corte considera que puede entenderse como que no dice más que lo que ya se ha establecido en el texto definitivo del artículo 4. Considera además de lo anteriormente expuesto que los trabajos preparatorios confirman su conclusión de que la Declaración de Santiago de 1952 no llevó a cabo o no dio lugar a una delimitación marítima general. No obstante, hay diversos factores mencionados en los párrafos anteriores, tal como la propuesta chilena inicial y el uso de paralelo como límite de la zona marítima de una isla de uno de los estados partes situada a menos de 200 millas marinas de la zona marítima general de otro estado parte. Todo eso sugiere, que pudiese haber habido algún tipo de interpretación compartida entre los estados partes de una naturaleza más general y relacionada con sus fronteras marítimas. A este punto volverá a referirse la Corte más adelante. Contrariamente a lo alegado por Chile, la Corte ha concluido que Chile y Perú, al aprobar la Declaración de Santiago de 1952, no convinieron al establecimiento de una frontera marítima lateral entre sí, siguiendo la línea de latitud que entra mar adentro en el Océano Pacífico desde el punto en que llega al mar su frontera terrestre. No obstante, para respaldar su argumentación de que dicha línea constituye la frontera marítima, Chile invoca también acuerdos y arreglos firmados posteriormente con Ecuador y Perú, o con Perú únicamente. Entre los acuerdos aprobados en 1952, Chile destaca, en particular,
El convenio complementario a la Declaración de 1952 de Santiago, así como el convenio sobre la Zona Especial Fronteriza Marítima. Sitúa las reuniones que llevaron a la firma de dichos acuerdos y a los acuerdos propiamente dichos en el contexto de el hecho de que 6 potencias marítimas habían puesto en tela de juicio lo establecido en la Declaración de Santiago de 1952 en el periodo desde agosto a fines de octubre de 1954 y de una operación ballenera prevista por una flota que operaba bajo pabellón panameño. El convenio de 1954 sobre la Zona Especial Fronteriza Marítima emanó de las reuniones que tuvieron lugar en 1954. La reunión de octubre de 1954 de la CPPS consideró, entre otras cosas, una propuesta de las delegaciones de Ecuador y de Perú de establecer una zona neutra a cada lado del paralelo que pasa por el punto de la costa en el que marca la frontera entre los dos países. La Comisión Permanente aprobó la propuesta por unanimidad y, en consecuencia, confió a su Secretaría General la tarea de transmitir esta recomendación a los países signatarios para que llevaran a la práctica esta norma de tolerancia sobre las actividades pesqueras. Como consecuencia de ello, en la sesión inaugural de la segunda conferencia sobre la explotación y conservación de los recursos